Nos sentimos muy agradecidos de Dios. Vamos a adentrarnos en el Salmo 101. Escuchemos este precioso salmo. Salmo capítulo 101. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé en el camino de la perfección, cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra, para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que obraren iniquidad. Bueno, este es un hermoso salmo escrito por el cantor de Israel. Es la autoría del rey David. Contiene 8 versículos y contiene un extracto maravilloso de recomendaciones, de indicaciones que todo fiel debe procurar tener. Y tenemos en este salmo, hay mucho que compartir y vamos a aprovechar totalmente el tiempo para degustarnos en cada uno de estos versículos que contienen gran alimento a nuestras almas. Nos revela una gran verdad del Señor. Es conocida su misericordia y su juicio. Y uno dice, qué unión, ¿verdad? Cómo el Señor ensambla estos dos grandes recursos como es la misericordia y el juicio. Dios es justo y a la vez es misericordioso. ¿Cómo poder ensamblar eso? ¿Cómo poder llegar a tener armonía en estos dos ingredientes que precisamente son, podemos decir, son varas usadas por nuestro amado Dios? Cantaré yo, oh Jehová, esto que me ha alcanzado tu misericordia y sin dejar atrás el juicio. Tremendo esta combinación. Y entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Cuando tú vinieres a mí. Este salmo, pues algunos consideran que este salmo de David debe definirse como un voto profesional, debido a que describe la forma cómo debe comportarse un funcionario público. Cuando dice en el versículo 2, entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí, pues en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Cuando hace esa referencia, cómo debe de ser su comportamiento en medio de su casa. En ese lugar donde el Señor deja al ser humano para que pueda entonces testificar, demostrar ese camino que ha encontrado, como es el camino del Señor y es el camino de la perfección, el cual todo mortal, todo ser humano debe procurar encontrar. Entrad por la puerta estrecha, invitó Jesucristo. Ese camino angosto, ese camino de la perfección, entrad. Y allí precisamente, una vez hallado, es necesario que nuestro corazón sea íntegro para poder permanecer precisamente en Él. Y así los que están más cercanos a nosotros, como son los de nuestro hogar, nuestra casa, puedan entonces entender y enaltecer a Dios por la obra que ha hecho en sus hijos. Y en el versículo 3 hay una impactante recomendación, determinación hecha por David,
Cuando dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno, oígase bien, ninguno de ellos se allegará a mí. Y esto, cuando el salmista hace referencia a esta determinación, ¿qué diferencia estamos viviendo en estos días? Que nuestra vista, con un pequeñito aparato, nos puede presentar un mundo de maldad. Y este versículo es para que nosotros le saquemos pero muchísimo provecho. Los jóvenes, los niños, hay tanta invitación al mal. Ahorita, a través de la tecnología, hay tantas cosas que se nos presentan y están solamente a la distancia de un clic. Y a través de la tableta, a través del celular, cuántas cosas injustas a tus ojos se pueden presentar. Pero qué sabia determinación la de David, cuando dijo, no pondré delante de mí, delante de mis ojos, cosa injusta. Y esto es un tema que debemos abordar con seriedad. Jóvenes, niños, adultos, ancianos. Hay tanta invitación al pecado y hay algo que hay que entender. Nosotros cuando percibimos una imagen, un video, que es ofensivo para nuestra salud espiritual, para nuestra mente, eso es como una toxina que nosotros permitimos que entre a nuestras almas. Recordemos algo muy verdadero, muy valioso que nos reveló nuestro divino Maestro. Cuando Él hace referencia a esto de los ojos, en este versículo 3, nos hacemos recordar, tenemos que recordar lo que el divino Maestro nos enseñó respecto a los ojos. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien puede traer a la memoria esto que el divino Maestro nos dijo, nos especificó de una manera maravillosa? ¿Recuerdan alguno de estos versículos clave que nosotros debemos de tener en consideración? Cuando el Señor habla de los ojos, ¿a qué nos hace referencia? La lámpara del cuerpo son los ojos, y eso no nos dice en el Sermón del Monte, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 22 y 23, nos especifica esto, que es una gran realidad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, pues todo tu cuerpo estará lleno de luz, porque eso es lo que estás poniendo delante de tus ojos, cosas justas, cosas santas, cosas buenas, cosas valiosas. Pero ¿qué sucede si en ti está el poner delante de tus ojos cosas injustas, cosas abominables, asquerosas? Se convertirá tu ojo en maligno y todo tu cuerpo estará en tinieblas, nos dijo Jesucristo. Así que es necesario que en nosotros haya esa determinación, y es una invitación dada a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos. El enemigo lanza la red del pecado, y una de las cosas en lo que más fácil nos enganchamos es a través de la vista. Por allí invitó a Eva, cuando ella miró, contempló la fruta que no debía comer. Precisamente por allí inició la invitación, en la vista. Entonces, esto que nos revela Jesús, esto que determina el rey David al entender que nada injusto pondría delante de sus ojos, que iba a aborrecer todas las obras de aquellos que se desvían del camino de la santidad, esas cosas que hacen estos hombres, las iba a aborrecer, no iba a entrar en armonía con esto. Y tenemos que hablar claramente, hermanos. Hoy en día tenemos una lucha tremenda con nuestros jóvenes, con nuestros niños. ¿Por qué les decimos esto? Porque anteriormente, al menos
Vamos a hablar de los años 90. ¿Qué material perverso podía caer en las manos de un niño? Bueno, una película de pornografía o una revista. Pero esa revista tenía cantidades de páginas limitadas. Pero hoy en día, con la tecnología, un niño con un teléfono tiene una infinidad de páginas que pueden entrar en su vista y ensuciar su mente. Y he escuchado el testimonio de muchos hermanos que en vidas pasadas, pues ellos consumían lo que es la pornografía. Y cuando les tocó participar en los cultos de espera, ellos sentían que esas imágenes que ellos habían visto se le venían a la memoria. Todo eso afectaba la armonía de la búsqueda de la santidad en Dios. Entonces es una invitación. Yo les digo, y le he comentado a los jóvenes, a los niños, yo les digo, yo tengo 43 años, gracias a Dios, y nunca, jamás en la vida he permitido que esas cosas entren a mis ojos, jamás. Y yo le doy tantas gracias a Dios por la educación que mi mamá nos dio. Siempre huir a eso. Por eso que el apóstol Pablo dice al joven Timoteo, huye de las pasiones juveniles, no te creas fuerte. Haz como hizo José, huye. No permitas que eso caiga como una carnada, fácil en la que el enemigo pueda hacerte caer y luego burlarse de ti. No permitas que eso ensucie tu mente. Permite cada día poder anhelar, poner delante de tus ojos cosas limpias, puras, una pequeña imagen asquerosa, una cosa que puede contaminarte tanto tu vida y tu cuerpo estará entonces en tiniebla, porque Jesucristo nos dijo que es la lámpara del cuerpo, son los ojos, son esos que nos van a permitir encender de luz o caer en tinieblas. Entonces, qué sabio consejo en este verso 3 del Salmo 101. Resáltelo, póngalo en su corazón, en su mente. Joven, niño, no pongas delante de ti cosas injustas, violencias, pornografías, cosas que ensucian y contaminan. Y las invitaciones al pecado te van a venir de los que quizás no te imaginas. Pero qué lindo es que tengas un porte santo como lo tuvo José, como lo tuvo Timoteo, porque supo dejarse educar por su abuelita, por su mamá. Y el apóstol Pablo ejerció una gran instrucción en la vida de este joven, que a muy temprana edad tuvo la gran responsabilidad de ser obispo de la iglesia. Entonces, es un versículo para que nosotros podamos atacar las invitaciones a mirar lo malo. Que eso sea guardado en tu corazón. No pongas delante de tus ojitos cosas perversas, cosas malvadas. No permitas que esa lámpara sea entenebrecida por el pecado. Porque vuelvo y recuerdo, hoy en día el pecado está a solo un clic, a que usted nada más tenga un clic, una videollamada, cuántas situaciones asquerosas que están pasando. Entonces seamos sabios, seamos sobrios, mantengamos nuestra identidad muy determinada. Somos hijos de Dios y por tal motivo hijos de luz. Que nuestros ojos no caigan en la tiniebla, en la inmundicia, en el pecado, en la maldad. Mantén tu identidad muy en alto y siempre poniendo delante de tus ojos lo que a Dios le agrada. El enemigo es sutil, el enemigo no hay que abrirle la puerta. Él solito con una endijita que tú le des, por allí se va a filtrar. Entonces, no juguemos a ser cristianos porque el diablo no juega a ser diablo. Seamos muy cautelosos, muy cuidadosos, muy selectivos. Cosas que sabemos que no se deben mirar, no lo dudes, bórralo. Y no vayas a caer en el error de muchas personas. Dicen, no, pero la Biblia dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno, porque así el diablo sabe de Biblia.
escudriñadlo todo y retened lo bueno en donde hay bondad, no en donde haya inmundicia o maldad. Así que no caigamos por incautos. Siempre tengamos en consideración lo que nuestros ojos están viendo, lo que nosotros estamos persiguiendo. Algo sumamente importante que hemos estado estudiando, y es que el 88% de la información que entra a nuestro cerebro se percibe precisamente a través de la vista. El otro 10% a través de los oídos y el otro porcentaje es a través del tacto y del olfato. Imagínense el impacto de toda la información que percibimos a través de nuestra vista. Entonces, mucha atención a lo que se está presentando delante de nuestros ojos. Cuidadito con estas cosas que el enemigo está tratando y ha destruido a muchos. Hoy en día tenemos muchas personas, muchos jóvenes, muchos adultos que son esclavos de la pornografía porque empezaron con un clip, algo sencillito, y la vista le empezó a pedir más, y hoy en día están sumergidos en ese fango de pecado. Entonces, mucho cuidado. El sabio ve el mal y se aparta, nos enseña el proverbio. Así que debemos procurar con temor en nuestro corazón apartarnos de toda especie de mal, de toda. Que no le vengan a usar ese versículo de que, bueno, pero la palabra de Dios dice escudriñadlo todo y retenedlo bueno. Sí, dígame qué bueno va a sacar de una película pornográfica. Nada. Entonces seamos sabios y entendidos. El mal hay que cortarlo de raíz. No es no. No pondré, expresó el salmista, no pondré nada delante de mis ojos que sean cosas injustas. Nada de eso. Porque el corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, dice el Señor. Aquellos que solapadamente, aquellos que así sigilosamente infaman a su prójimo, yo le cortaré, dice el Señor. Aquellos que hacen maldad. Y esto nos hace la conexión directa con el Salmo 15, ¿verdad? Aquellos que no levantan contra su prójimo falso testimonio, esos son los que estarán allí en el monte de la santidad. Esos son los que habitarán en el tabernáculo del Señor. Y no sufrirá, dice el Señor, al de ojos altaneros y el de corazón vanidoso. Miren todas estas cosas que nos revela este salmo. El Señor esto no lo sufrirá, no va a soportar, no va a tolerar estos de ojos altaneros y de corazón vanidoso que solamente piensan en las vanidades ilusorias de esta vida, y por guardar estas vanidades ilusorias su misericordia abandona. Y la promesa hermosa que nos debe a nosotros sujetar, amar cada día más a Dios, cuando en el versículo 6 nos revela: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Qué mayor compañía necesitamos nosotros que la de Dios? El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Qué hermosas verdades nos revela el Señor a través de su palabra, al saber que sus ojos están allí, fijados en los que aman a Dios, en los que buscan servirle con íntegro corazón. Estos que están en esa fidelidad a Dios van a gozar de la divina presencia de Dios. Van a permanecer en el camino de la perfección, que es el camino de la santidad. Y va a estar allí precisamente para rendir el más grato servicio a Dios. No van a habitar dentro de la casa del Señor. Aquellos que hacen fraude, aquellos que hablan mentira, no van a mantenerse firmes delante de los ojos de Dios, porque esto no es grato a Dios. Y este salmo para mí es muy impactante, y les hago referencia porque voy a compartir brevemente un mensaje del Espíritu Santo que
se recibió en el año 2010 aquí en Panamá. Y les voy a contar, les voy a leer el mensaje y les voy a explicar, les voy a ilustrar qué sucedió en esta persona. Dice así el mensaje: luchaste como Jacob y venciste. Yo te perdoné una vez y otra vez y hoy vuelvo a perdonarte porque soy misericordioso. Yo hice un sacrificio a favor de todos los hombres, entre ellos tú. Mis heridas sangran cuando me desprecias. No se afirmará en mi casa el que hace fraude o mentira. No se afirmará dentro de mí, no se afirmará delante de mí, mas el que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Si me buscas con humildad y obediencia, te usaré con poder. Amén. Tiene estrecha relación este mensaje del Espíritu Santo con el salmo que estamos leyendo. ¿Pudieron captar este mensaje del Espíritu Santo con este salmo que estamos leyendo? ¿Hay o no hay esencia de este salmo? Por supuesto que lo hay. En las últimas partes del mensaje aparece la referencia de este Salmo 101 en los versículos 6 y 7. Allí hay mucha esencia de este Salmo en ese mensaje. Y les quiero comentar algo sencillito. Este mensaje lo recibió mi esposo en el año 2010 cuando estuvimos acá en Panamá en una conferencia. Fue la primera vez que visitamos Panamá. Y para esa época, una persona muy allegada a nosotros nos sugirió que hiciéramos una compra de una casa, pero eso estaba mal hecho porque era precisamente fraude. Y nosotros, aún en el mensaje del Espíritu Santo que nos estaba advirtiendo, no prestamos atención. Pagamos al abogado y se hizo esa compra de la casa, que era un fraude. ¿Por qué era un fraude? Porque la abogada estábamos comprando una casa muy grande y era una casa con 2 cuartitos nada más. Íbamos a recibir un dinero prestado, claro está, el gobierno nos estaba prestando y nosotros teníamos que cancelarlo, pero igualito era fraude. Y nosotros persistimos en hacer eso sin tomar en consideración lo que el Espíritu de Dios había hablado a través del mensaje. A la final se consiguió ese préstamo, nosotros recibimos el dinero, pero esa persona que nos motivó a hacer ese fraude se robó ese dinero. Completamente quedamos robados. Entonces, ¿qué quiero llegar a esta conclusión? Hermanos, Dios nos habla. Nosotros persistimos muchas veces en desobedecer, pero qué lindo es cuando nosotros detallamos la voz de Dios en los mensajes, cuando nosotros nos sujetamos a la voz de Dios. Es importante, hermanos, es indispensable creer a la voz del Espíritu de Dios que nos habla, que nos corrige, que nos insta. Si nosotros no obedecemos, las consecuencias son terribles. Y lo digo por testimonio propio. Nosotros insistimos en hacer eso y a la final quedamos robados. Entonces, hermanos, créale a Dios. El Espíritu Santo le ha hablado a usted. Los ungidos tenemos el testimonio de nuestro mensaje. Nos detalla nuestras necesidades. Creamos a Dios, porque Dios es fiel, Dios es justo. Y qué hermoso es servirle a Él que nos conoce todo tal cual. Entonces es maravilloso entender que Dios contiende con el hombre aún en estos tiempos. Y ya cierra este salmo diciendo que por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que obraren iniquidad. Entonces aquí tenemos la triste situación de aquellos que persisten en hacer lo malo. Serán extirpados, cortados de la presencia de Dios. No habrá entonces oportunidad, porque una vez que se persista en la maldad, en el pecado, Dios librará a su ciudad, es decir, su pueblo debe ser santo.
Entonces, como decía la hermana cuando daba el testimonio en la radio, ¿verdad? Lo que no sirve será cortado. Le dijo así la voz a nuestra hermana. Y aquí dice, por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra. Entonces, es palabra de Dios. Debemos creer a la palabra de Dios, porque Dios nos instruye y nos guía a través de su santa y bendita palabra. Seguimos avanzando al Salmo 102 para seguir creciendo en estos hermosos salmos que nos edifican. Salmo capítulo 102. Jehová, oye mi oración, y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. El día que te invocare, apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido y secóse como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan, por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me enfrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado, por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como la sombra que se va, y heme secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Tú, levantándote, tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Escribirse ha esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará. Porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, porque cuenten en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congreguen en uno, y los reinos para servir a Jehová. Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados, mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán, y su simiente será afirmada delante de ti. Y bueno, claro que sí, es una gran verdad cuando nosotros detallamos la palabra de Dios. Y ustedes ven aquella armonía que hay cuando el Espíritu de Dios reviste de poder a un hermano. Nos damos cuenta cómo Dios nos habla. Y es verdad lo que nos dice la hermana Migdalia, cómo Dios revela cosas que solamente los esperantes saben. Y esto es evidencia clara de que estamos sembrados en los atrios de Jehová, en su casa. Somos plantíos de Él. Y no nos puede hacer dudar el enemigo que estamos equivocados, que estamos en una doctrina errónea. No, Dios, a través de la demostración
de lo más sublime que un hombre puede encontrar, como es la unción, nos puede dar el testimonio de que estamos en el camino de la perfección. Y esos que estamos en el camino de la perfección son los que van a servir a Jehová. El Señor nos acompañará, porque sus ojos estarán fijados sobre los que hemos entendido este glorioso camino. Es un alto privilegio, hermanos. Es un gran honor que cada uno de nosotros debemos de guardar, debemos de ser muy cuidadosos, debemos de tener esa templanza, esa madurez espiritual, ese dominio, esa templanza como nos hace referencia a lo que contiene el Espíritu, el fruto del Espíritu de Dios. Preciosos los salmos, tienen un manantial de bendiciones a nuestras almas. Este Salmo 102 revela el amor eterno de Dios. Es una oración de aquellos que sufren cuando están en angustia y delante de Jehová derraman su lamento. Y ese sentir de acercarse a Dios y exponer nuestras dificultades, nuestras dolencias, todo lo que nos aqueja y lo que nos envuelve, nos hace tornar nuestra carga ligera. Cuando nosotros depositamos en nuestro clamor, en nuestros llantos, eso nos hace ver las cosas de otro matiz. Y volvemos a decir, quizás el problema por el cual estamos gimiendo, estamos llorando, no se haya resuelto de la manera que nosotros queremos. Porque la otra es que nosotros estamos acostumbrados o queremos ver a Dios como el genio de la lámpara. Solo frotar, pedir el deseo y que el Señor nos los conceda. Y así no funciona. Así no funciona esto. Qué bonito, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Ustedes piden, pero piden mal. No reciben porque piden mal, porque piden para ustedes, para sus deleites, para cosas que no convienen. Pero cuando nosotros gemimos a Dios, con esos gemidos indecibles, con ese sentir de que nos estamos acercando a Dios en entereza de corazón, hermanos, tenemos la plena confianza que cuando nos levantamos de allí, algo ha pasado en nosotros, aun cuando el problema persista. Pero tenemos esa compañía que nos da la certeza de que todo está en las manos de Dios. Y ahí es donde se prueba nuestra confianza. Señor, dame la capacidad. Yo pienso que una de las peticiones que más debemos nosotros elevar a Dios es danos la capacidad de saber esperar en tu voluntad, de confiar, por muy tormentoso que veamos el mar agitado, saber que el Señor en determinado momento dirá, calla y se hará bonanza. Pero si no es así, el Señor está con nosotros en la barca y no nos vamos a hundir. Entonces hay situaciones por las cuales atravesamos que nos hace ser fuerte, como dice el libro de la carta a los Hebreos. Estos hombres, estas mujeres se hicieron fuertes en batallas. No fue porque la vivieron bonita, porque después que recibieron a Cristo todo fue armonía, no. Nosotros no podemos decir, no, es que no. Vienen dificultades, sí. El apóstol Pedro lo dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el infiel y el pecador? Entonces, para que meditemos mucho en estas palabras que el Señor nos revela, para que nosotros podamos afianzarnos cada día más, para que nosotros podamos entender que nosotros estamos guiados por Dios. Cuando Dios es el que dirige nuestra barca, hermano, seguro estamos que Él nos llevará a puerto celestial. Que para atravesar esos mares vamos a pasar tormentas, pero qué lindo es saber que Dios va allí. Es maravilloso ver la presencia de Dios en nuestras vidas, obrando de manera preciosa. Y hace la petición en este salmo, Señor Jehová, oye mi oración, que pueda ser a ti oído mi clamor. Cuando sentimos quizás la presencia de Dios ausente y exclama, no escondas de mí tu rostro, en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído.
porque ese día en que yo te invoco, apresúrate a responderme. Y es así, nosotros queremos que ya el Señor obre como que si fuera una lámpara, un genio, ya, dame este deseo. Y no es así, hermanos. Nosotros no podemos. Señor, como dice ese himno muy lindo, dame serenidad, Señor. Dame serenidad. Cuando esté todo difícil, cuando veamos las situaciones, dame serenidad allí. Quedaos quietos, como le dijo Moisés al pueblo, y ved la salud de Jehová. Porque ya el Señor dio la orden y todo se hará a su voluntad. Queremos que el Señor se apresure, corra de una vez y nos responda y nos dé lo que nosotros necesitamos porque hemos sido fieles en su camino, porque hemos vivido en integridad. No, así no es. Que haya siempre esa serenidad y esa templanza de decir, como lo decimos diariamente en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, en la perfección sublime que se ejecuta en el cielo, que pueda también hacerse en mí, que soy tierra, que soy polvo, que soy hecha de este material frágil. Pues sus días se han consumido, se han acortado, así como el humo, y sus huesos están encendidos de tanto dolor, pues el corazón está tan afligido que se siente seco así como la hierba. Y ese sentir de dolor ha hecho que se olvide aún hasta de comer pan. Se le va el hambre. ¿Les ha sucedido? En medio de dificultades aún el hambre huye de nuestro cuerpo. Y ese gemido que hace que sus huesos se peguen a su carne y hace la referencia, soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades, se siente solo, desamparado, como esos animalitos en determinado tiempo. Velo y soy así como el pájaro solitario sobre el tejado. Y hace estas alegorías referente a estos animales, pues cada día se siente afrentado por esos enemigos que se han enfurecido contra él y se han conjurado para hacerle comer ceniza en lugar de pan. Y su bebida pasa a ser el lloro que ha derramado por tan terrible condición en la que está. Y le dice, Señor, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste, me has arrojado, me siento que me has echado a un lado y pasan a ser mis días como la sombra que se va. Y eso es una manera de expresar la brevedad de la vida del ser humano, como una hierba, como un humo, como una sombra, como un vapor, dice la palabra de Dios. Pues se ha secado como la hierba. Una manera muy poética de expresar la palabra de Dios, la poca duración de la vida del ser humano. Y hace abre el paréntesis para hacer referencia, pero tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu memoria estará en las generaciones y generaciones. El Señor siempre estará presente en cada generación que ocupa la faz de la tierra. Pues cuando tú te levantas, Señor, tú tendrás misericordia de Sión, de tu monte santo, porque hay tiempo, el tiempo de tener misericordia de ella, porque ha llegado ese plazo, ha sido cumplido el tiempo de Dios para que eso sea manifestado en Sión, pues tus siervos aman sus piedras, todo lo que conforman ese monte, y aún del polvo allí tú tienes compasión. Y cuando este acontecimiento pase, todas las gentes temerán a tu grande nombre, y todos los reyes de la tierra tu gloria podrán verla, porque has edificado a Sión y en su gloria será visto. Salmo profético, sí, es un salmo profético también de la restitución de Sión para testimonio de toda la humanidad, pues todas las gentes temerán el gran nombre del Señor y verán la restauración, la edificación que Dios hará como un cumplimiento fiel de sus promesas. Habrá mirado la oración de los solitarios, de aquellos que clamando en soledad elevaron a Dios la oración.
Habrá entonces Dios dado respuesta, pues no desechó de su presencia el ruego de ellos. Y recordarálo en las generaciones venideras, y el pueblo que se criará en torno a estas grandezas se darán alabanzas al Señor, porque de allí, de las alturas, el Señor miró desde los cielos a la tierra y escuchó el gemido de los presos. Qué lindo, ¿verdad, Dios? Para soltar a aquellos que estaban sentenciados a muerte. Qué hermosa promesa en el versículo 20. El Señor oyó el gemido de los presos, los va a oír, y no solamente los va a oír, sino que los soltará a esos sentenciados de muerte, a esos que nadie daba nada por ellos. El Señor les vendrá y les dará vida para que ellos cuenten en Sión, en su monte santo, la grandeza y entreguen alabanza en Jerusalén, porque todos los pueblos se congregaron en uno y los reinos a servir a Jehová. ¿Salmo profético? Sí, salmo profético. Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días, dice el salmista, pero dijo, Dios mío, no me cortes en medio de mis días, pues por generaciones y generaciones son tus años. Reconocer la grandeza de Dios al expresar, tú fundaste la tierra antiguamente y los cielos son obras de tus manos. Todos ellos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos serán como un vestido, se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás, y todo será mudado. Salmo profético, sí, volvemos a decir, tiene muchas profecías este salmo, pero hace también y resalta la grandeza del Señor. Tú eres el mismo, Señor. Tus años nunca se acabarán, jamás. Por eso decimos con toda fidelidad, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y los hijos de tus siervos habitarán, y su simiente será firmada delante de ti. Promesas hermosas de las cuales todos nos podemos adueñar. Los hijos de tus hijos, los hijos de tus siervos, allí habitarán confiados, porque ellos como simiente de Dios serán afirmados delante del trono del Señor. ¿Precioso? ¿Maravilloso? Sí. Promesas hermosas y deleitosas que a nosotros nos debe de dar fortaleza para seguir avanzando cada día más en el camino de la perfección. Salmo capítulo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová, desde el siglo y hasta el siglo,
sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Hermoso. Y es otro salmo escrito por el rey David. Hablando, este salmo es como un testimonio para su misma alma, recordándole, dándole a entender cuánto bien ha recibido de Dios, cuántas mercedes, cuántas misericordias ha recibido del Todopoderoso. Hermoso, de verdad que cada uno de los versículos que compone este salmo nos eleva más a un corazón agradecido. Cuando le dice a su alma, bendice, alma mía, desde mi sustancia, desde mi ser, cada célula que compone mi alma, bendigan todas mis entrañas, todo mi ser, su santo nombre. Aquí podemos percibir la gratitud de un alma convertida que ha reconocido que todo don perfecto, que todo lo bueno proviene de Dios. De Él solamente ha recibido esas misericordias. Y cuántas veces dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides. Los humanos tendemos a olvidar las cosas buenas y a recordar las cosas malas. No olvides ninguno de sus beneficios. Y es cierto, nosotros tenemos mala esa capacidad. Los favores rápidamente los olvidamos, pero las ofensas las tenemos allí grabadas en piedra. Qué terrible la condición del hombre. Y cuánto se pide que podamos recordar lo que Dios ha hecho en nosotros cuando un alma es agradecida, cuando un alma reconoce de dónde ha recibido todo bien. Entonces no hay espacio para el enojo, no hay espacio para las raíces de amargura, no hay espacio para la inconformidad, para el desaliento. No hay espacio para eso, hermanos, porque el alma está henchida de agradecimiento y reconocimiento a Dios. Y cuando afirma David, hablándole hacia él mismo, a su alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjense en qué tiempo lo conjuga. Perdonó, pasado, perdona es el presente, perdonará. El Señor diariamente nos perdona nuestras iniquidades. Diariamente es el que nos sana todas nuestras dolencias. No es que sanó o sanará, sana es diariamente su providencia hacia sus hijos y no sana algunas dolencias. Aquellas dolencias que no puede sanar la medicina, no, el Señor es el que sana todas. No hay una que Él no pueda sanar. Figúrense en qué tiempo lo está confirmando. Es el presente. El Señor es diariamente supliendo nuestras necesidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces estamos expuestos a caer en el hoyo de la depresión, en el hoyo de la tristeza, en el hoyo de la inconformidad? A veces estamos en un hoyo de incertidumbre, pero de allí el Señor nos rescata. Y no solamente nos rescata,
sino que nos corona de favores y sus misericordias no se acortan. Qué hermosa manera de describir lo que a diariamente el Señor nos provee, sacia de bien nuestra boca, ese alimento sólido que nosotros le pedimos en la oración perfecta. Señor, danos hoy nuestro pan cotidiano. Él es el que sacia de bien tu boca, lo que necesitas para tener energías y fuerzas, a tal punto que permite que tus fuerzas sean como el águila, rejuvenezcan. Y este animalito se usa tanto en la palabra de Dios, y cuando analizamos un poco el contenido biológico, la anatomía, la forma que tiene este animalito, nos damos cuenta que el Señor quiere cada día que nos elevemos más a su presencia. Extendamos nuestra fe como las alas de las águilas para poder acercarnos más al monte de su santidad. Estos animalitos tienen una manera tremenda, como se usa poéticamente, como en alegoría se usa el águila, y cuántas cosas podemos aprender de la anatomía y de estos animalitos. Rejuvenecer. Hay un tiempo en este animalito que debe hacer una pausa, o muere de vejez o se aísla completamente para poder mudar su plumaje, sus garras, su pico y quedar en un proceso. Pero después de todo ese proceso de sufrimiento, le saldrán nuevas plumas, le saldrán nuevas garras, le saldrán nuevo pico. Y todo esto, cuando uno lo estudia y cómo la palabra de Dios nos instruye con estos procesos que pasan estas aves, estos animalitos, nos damos cuenta que cuántas veces nos toca aislarnos a la presencia de Dios y despojarnos, así desnudarnos como el águila del plumaje, de nuestras defensas, las garras, de nuestro sustento, de todo eso. Y el Señor nos da nuevas fuerzas. El Señor nos reviste. Y estas cosas, ¿verdad?, es para uno meditar y analizar en todas estas grandezas. Él es el que hace justicia, es Dios, no es el hombre. Jehová, Él es el que hace la justicia y Él hace derecho a todos aquellos, a todos hermanos, no a algunos. No al rico y al pobre desecha, o no al pobre y al rico desecha, no. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, es Él. Y en Él que hallaremos la justicia perfecta. Y sus caminos los dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Verdad sublime? Sí. Cómo David ilustra el instrumento que Dios usó para notificar a Moisés esos caminos, esa manera en servirle a Dios en la hermosura de la santidad, dándoles testimonios, preceptos, mandamientos. Y el pueblo de Dios pudo palpar las obras hechas de mano del Señor. Es grande y misericordioso nuestro Dios, es clemente, es lento para la ira y grande en misericordia, así tal cual nos revela el libro de Éxodo. Maravilloso este versículo que se detalla en el versículo 8, es la conexión exacta de lo que está impreso en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 6. Se lee así en la palabra de Dios para que veamos la conexión que tiene el salmista con las promesas del Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6, se lee así en la palabra de Dios para que comprendamos la conexión. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo expresó Moisés y el rey David lo trae a la memoria en este versículo 8.
¿Es importante escudriñar la palabra de Dios? Pues David nos está dando ejemplo que efectivamente en él había reconocimiento de las Escrituras, pues las traía a la memoria. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Fíjense este equilibrio del Señor. Para siempre no estará contendiendo con el hombre, pero tampoco para siempre va a ser su enojo, porque el enojo del Señor, nadie quisiera estar parado frente a él cuando su ira sea ejecutada. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, una gran verdad. Tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Evidencia clara de que hemos conocido a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, a un Dios que ama y nos da la oportunidad para cambiar. No nos ha pagado conforme a nuestros males, conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué nos detalla en el versículo 11 una sublime verdad? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció el Señor su misericordia sobre los que le temen. Imagínense la distancia. ¿Cuánta distancia hay? Esa misericordia se ha engrandecido para aquellos que temen su nombre. Así de distante el oriente del occidente ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es una manera de decir cuán grande ha sido lo que nos ha tocado. Cómo el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Jesucristo dijo algo en referencia a esto. Nosotros somos malos. Y dice, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nuestra naturaleza es mala. Y hay ese sentir de la paternidad, de la maternidad en procurar lo bueno para los hijos. Y aquí el salmista nos dice, así como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que le temen. Y esto de compadecer, hace unos meses atrás me tocó viajar a Panamá para sacar la residencia. Y Dios me dio una lección tremenda, hermanos, porque cuando llego a apostillar el documento que me tocaba apostillar, ya estábamos sobre la hora. Y yo venía viajando de donde yo vivo hasta donde Panamá, pues son 8 horas de viaje. Y la señora me había dicho, no, tiene que venir el lunes, y era un jueves. Y eso cuando ella me dijo así, yo me conmoví. Yo no soy de estar llorando, yo en público evito. Hermano, pero había sido tanto el trajín ese día y tantas las cosas que me habían tocado pasar, que se me hizo un nudo en la garganta y he comenzado a llorar. Y la señora me vio. Y al instante le dio la orden a un funcionario para que me permitiera apostillar el documento. Y eso me dio una lección de vida hablando sobre este versículo, porque aquí hace referencia a que nuestros padres se compadecen de nosotros, pero también hemos recibido que otras personas que ni siquiera conocemos pueden tener compasión de nuestra situación. Entonces, nosotros somos malos. Y eso para mí fue una lección grandísima, porque yo digo, Señor, una persona que no me conoce, nunca antes me había visto, tuvo cierta compasión de mi situación y ejecutó un bien a mi favor. ¿Cuánto más Dios, que conoce todo, nada le podemos ocultar? Y eso fue una lección tremenda para mi vida. De verdad que cuando nosotros, Dios que conoce nuestro sentir, nuestro dolor, todo, ¿cómo Dios no se va a compadecer de nosotros, hermanos? Si a través de nuestra tristeza también una persona ajena se compadece, ¿cuánto más nuestro amado Salvador? ¿Cuánto más nuestro Dios que conoce cada fibra de nuestro ser? El Salmo dice, Él conoce nuestra condición. Dios conoce nuestra condición y Él se acuerda cuál es nuestra materia. Nosotros somos polvo. Él conoce nuestra condición y Él se acuerda que nosotros somos hechos de un material tan frágil como el polvo. Y el hombre, así como hace referencia, como la hierba son sus días.
Así tal cual florece como la flor del campo, como lo dice el profeta Isaías, como lo recuerda el apóstol Pedro. Así somos como la hierba, en un tiempo está su verdor y a la brevedad ya nadie se acuerda. Pasó el viento por ella, pereció y su lugar pues nadie más lo conoce. Pero las misericordias de Jehová, qué hermoso es saber que son desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. Vuelve este importante adjetivo, aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que han abordado ese barco de la misericordia del Señor y temen a su voluntad. Su justicia será siempre sobre los hijos de los hijos. Qué hermosas promesas. Sobre los que guardan su pacto, sobre los que se acuerdan de sus mandamientos, pero no se acuerdan para colgarlos en la pared, se acuerdan para ponerlos por obra. Dice el versículo 18, qué hermoso. Es que hay tanto para degustar nuestra alma. El Señor guarda su pacto. Aquellos que han creído a su voluntad, que han sabido escuchar su voz para deleitarse en sus mandamientos, para ejecutarlos en su vida. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él reina, hermanos, Él reina. Hace la invitación, bendecida Jehová, vosotros, sus ángeles, poderosos en su fortaleza, los que ejecutáis su palabra, porque precisamente los ángeles son sus mensajeros, obedeciendo a la voz de su precepto. Y hace la invitación, no solamente los ángeles, también todo su ejército, todos sus ministros, aquellos que se deleitan haciendo la voluntad de Dios. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Qué hermoso es este salmo cuando hace la referencia, bendice alma mía Jehová. Qué hermoso. Definitivamente nos adentramos en este salmo y nos deleitamos reconociendo su amor, su amparo, su cuidado que tiene con los suyos, los sana, los libra, los provee, se compadece, hermano. Es tanto el paquete que nosotros recibimos de Dios cuando le creemos a sus promesas, es tanto que el salmista bien podía decir entonces, bendice alma mía Jehová. No hay otra solución, no hay otra forma de demostrar cuánto ha hecho el Señor. Bendícelo, bendice. Qué hermoso, hermano. Sencillamente es para deleitarnos, es para degustar de su misericordia. Y todo esto será provisto a los que temen a Jehová, a los que le temen. Cuando yo estuve en Panamá, este fue un día sumamente difícil. Cuando yo llego a apostillar un documento, ya era tarde y ya no me iban a dar la oportunidad de apostillar, sino hasta el lunes. Es decir, o tenía que quedarme en Panamá o tenía que regresar a Puerto Armuelle y regresar el lunes. Era doble gasto. Y quedarme en Panamá, eso también generaba gasto. Y eso me conmovió tanto que comencé a llorar como una niña. Me sentía huérfana, hermana, me sentía huérfana. Una situación terrible. Yo sentía que mi piel se despellejaba de la vergüenza. La experiencia de que he estado pasando de ser extranjera para mí ha sido trascendental. Para mí ha sido muy difícil. Es algo que me ha marcado mucho. Y eso a mí me dio tanto dolor que comencé a llorar. Y la señora, cuando ella me vio en esa condición, ella le dio la orden al funcionario que me permitiera apostillar el documento. Y efectivamente, estuve esperando unos minutos y ella me permitió apostillar el documento. Y de allí entonces, de la notaría, pasé a migración. Cuando llego a migración, ya todo estaba cerrado. Ya me encontré la funcionaria que me había atendido y cuando ella me vio le dije, mire, traigo todos los documentos. Me dice, ya cerramos, véngase mañana. Yo le digo, bueno, me tendré que quedar en el Albrook. El Albrook es como la estación de autobuses. Yo, bueno, me tendré que quedar allí. Le dije así a la señora, me tendré que quedar allí y regresaré mañana. Me dice, no se preocupe, vaya y regrese tranquilita después cuando no se preocupe. Y de verdad que ese proceso que me tocó vivir a mí me dio muchas lecciones de vida. Dios es bueno y eso me afirmó más mi confianza en Dios.
Dios se compadece de nosotros. Dios sabe cómo somos nosotros, de qué estamos hechos, cuáles son nuestras limitaciones y nuestras fuerzas. Y eso me ha ayudado bastante a confiar más en Él, a abrazar más sus promesas. Es maravilloso todo lo que nos revela este salmo, al saber todo lo que Dios provee a los que le temen y guardan sus mandamientos. Es precioso, es realmente maravilloso degustar, adentrarnos a saborear lo que Dios nos comunica a través de estos salmos. Cuánta grandeza, cuánto amor, cuánta belleza hay. Hermanos, como estábamos leyendo, está conjugado en el presente. El Señor no es el que sanó y ya no sana. El Señor sana constantemente. El Señor saca de nuestras vidas de los hoyos, porque sí, hay momentos en que nos sentimos que caemos en un hoyo de la depresión, de la tristeza, de la insatisfacción, de la incertidumbre, y el Señor de allí nos saca. Y el Señor se compadece de nosotros. Pero qué lindo es ese ingrediente que se revela en la palabra de Dios a los que le temen, a los que guardan sus mandamientos, a los que viven conforme a su voluntad. A esos el Señor guarda sus generaciones. Y todo esto, ante toda esta situación, ¿qué nos toca hacer referencia? Adorar a Dios, alabar, bendecir su nombre, exaltarlo por las grandezas y las proezas, porque su misericordia hizo tan grande, pero tan grande, y alejó de nosotros tanto pecado. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Miren qué reconocimiento tan hermoso del rey David al plasmar, al dejar por herencia este precioso salmo. No se ha acordado el Señor, no nos ha pagado conforme a nuestras miserias humanas. Entonces, es hermoso vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Es maravilloso. Cuando pasemos por dificultades, leamos este salmo, recordemos cuántas cosas hermosas nos ha hecho el Señor y seguirá siendo, hermanos, porque Él es fiel. Deleitémonos en obedecerle a Él, en cumplir con su palabra, en llenarnos de su divina presencia. Es maravilloso. Él se compadece de nosotros, hermanos. Cristo nos dijo, si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quien lo pidiere? ¿Y cuál es la mejor dádiva que nosotros podemos recibir? Su Espíritu Santo, que consuela, que alienta, que llena, que nos hace reverdecer en medio de la sequía de un mundo lleno de maldad. Entonces, hermanos, esto es para deleitar nuestra alma, para abrazar estas promesas que Dios nos ha dejado como herencia. Sigamos disfrutando de su presencia, de su confianza. Necesitamos tener confianza en el Señor. Necesitamos vivir conforme a su voluntad, deleitándonos en sus mandamientos, porque son buenos, porque son eternos, porque traen a nuestra vida calma, felicidad, porque traen a nuestra vida la certeza de vivir conforme a la voluntad de Dios. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar de que en los pactos ya todo eso está abolido, ya usted tiene que vivir normal, ya usted está libre. Qué mentiroso es el enemigo. El Señor guarda el pacto sobre los que le temen, sobre los que guardan sus mandamientos, sobre los que se deleitan en la grosura de la santidad de Jehová. Entonces deleitémonos en lo más hermoso que el Señor nos ha dado, vivir unas vidas de acuerdo a su voluntad y recordando de dónde Él nos ha sacado, de dónde nos ha traído y cómo su amor nos ha revestido de gracia y misericordia. Así que es maravilloso lo que Dios nos ha dado. Y cerramos con esa hermosa expresión que cierra el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, de mi sustancia, de todo mi ser, de todo lo que soy. Señor, bendice, alma mía, Jehová. Y no olvidemos ninguno de los beneficios que el Señor nos ha dado. Porque en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, el Señor sigue manifestando su amor y su misericordia.
ninguno de los beneficios de Dios olvidemos, hermano. Él es el que saca del hoyo nuestras vidas. Él es el que nos sana de todas nuestras dolencias, no de alguna, de todas. Así que esto está clarito para que nosotros podamos disfrutarlo. Cuántas promesas Dios nos sigue regalando a través de su palabra. Son tesoros para nuestras almas, son tesoros para nuestra fe, para que siga tomando más valor. Así que nuestra fe está anclada en sus promesas. Señor, tu palabra dice, cuando nosotros le hablamos así al Señor, el Señor de una vez, Señor, tu palabra me enseña que tú eres el que sana todas mis dolencias. Tu palabra me enseña que tú guardas el pacto con los que te temen, con los que aman tu palabra y los que guardan tus mandamientos. Tu palabra me enseña, porque es su palabra la que nos instruye, la que redarguye nuestra vida para que podamos vivir conforme a su voluntad. De modo, como dice su palabra, que nos rejuvenezcamos como el águila. Pasemos por ese proceso de desprendimiento, pero que podamos ver latente esa transformación que Dios ha hecho en nuestra mente, en nuestro corazón. En todo se ve una transformación gloriosa. Y esa transformación es tan perceptiva que aquellos hombres decían cuando escuchaban a estos hombres de un bajo recurso, sin un intelecto, y estos no son galileos, estos no son pescadores, ¿de dónde sacan ellos esta sabiduría? Porque Dios es el que nos capacita, porque Dios es el que nos provee, porque Dios es el que pone en nuestra boca palabra para convencer este mundo de pecado. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios quien usa a sus hijos. Entonces, seamos esos pasos de santificación y honor para Dios. Sigamos viviendo conforme a su voluntad y deleitémonos en guardar su palabra, porque su palabra nos trae vida, porque su palabra nos trae armonía con nuestro Creador. No podemos decir que amamos a Dios y vivimos una vida desajustada a su voluntad. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, nos dice su palabra. No cambia, el Señor no cambia. La santidad que el Señor demandó de Abraham es la misma santidad que nos está demandando hoy en día. La santidad que Jehová demandó a aquel joven José es la misma santidad que está demandando a los jóvenes hoy en día. La santidad que el apóstol Pablo instruyó a Timoteo es la misma santidad que los jóvenes hoy deben procurar. Huyan de las pasiones juveniles, huyan, escapen por su vida, como le dijeron los ángeles a Lot. No te quedes allí anclado, porque te vas a contaminar, porque te vas a ensuciar, y tus vestiduras blancas deben estar. Entonces, Dios me les bendiga abundantemente.